Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con ustedes a través del canal de la Iglesia del Tercer Día. Qué bueno que nos pueden sintonizar. Muchas gracias por sus comentarios. Siempre también nos ayuda muchísimo y nos inspira a continuar con esta misión. El día de hoy vamos a tocar un tema que habla sobre varias anécdotas e historias. Eh, lo hemos titulado Una historia bien contada. Aspiramos a contar historias que inspiren, que sean propositivas y den propuestas para un mundo mejor. Porque, como dice el escritor rumano y premio Nobel de la Paz en 1986, Elie Wiesel, un sobreviviente de Auschwitz, que se convirtió en un elocuente testigo de los 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial y que imprimió la memoria del holocausto en la conciencia del mundo. Y esto decía él: las personas se convierten en los relatos que escuchan y los relatos que cuentan. Así que hoy vamos a estar contando sobre algunos relatos, algunas historias, eh, lo que significa que aprendemos escuchando y explicando historias. Historias que enriquecen nuestra vida personal, que nos resultan útiles en el trabajo, que también sirven para entretenernos. Eh, Hablamos con el corazón y aprendemos a contar historias, por supuesto, nuestra propia historia. Si algo me fascina, la verdad, de leer la Biblia, son las historias que se narran y la manera en cómo se narran. Para mí, escribir significa contar historias. Creo que lo importante no es tener una buena historia, sino saber contar una buena historia. Cuando alguien va a contar un chiste, fíjense, seguramente les ha pasado a ustedes que les dicen, mejor cuéntalo tú que tienes más gracia. Con la historia pasa lo mismo, pero cambia la función de quien la explique y cómo la narre. ¿Se han puesto a pensar que hay gente que no sabe ni siquiera contar chistes? Dejando de lado a aquellos que empiezan y no saben cómo termina, creo que el error más habitual es explicar el final antes de tiempo. Si se dan cuenta, lo intentan arreglar, te dicen que van a volver a empezar, pero nunca consiguen explicarlo con gracia. Saben, yo hablo realmente Spanglish, más español que inglés, pero un día estaba en Dubái. Mis amigos africanos me habían invitado a compartir ahí y teníamos la oportunidad de compartir la comida en un restaurante de comida africana. El plato típico etíope es la injera. Y claro, cuando estoy ahí con mis amigos, después de comer, que es toda una ceremonia comer injera, porque es como una crepa muy grande que ponen en un solo platillo y sobre ella van poniendo los diferentes guisos y te dan tu injera, que es, imagínense, para nosotros la tortilla, y vas cortando de tu tortilla y vas comiendo del mismo platillo todos. Ah, cuando por fin terminamos de comer, el ambiente estaba relajado. Entonces empecé a contarles un chiste en Spanglish. Y era el famoso chiste de la cacería del gran león negro. Eh, Como mis amigos son etíopes, eran etíopes, entonces, pues, de hecho así se le llama a su selección de fútbol. Entonces aproveché para ponerle un nombre que los involucrara. Y la narración es tan larga como uno quiera, ¿no? Ese chiste lo puede uno contar tan largo como uno quiera, pero la parte interesante es el final. Al final se les aparece el gran león negro a los dos cazadores que estaban en busca de la caza de este animal, y cuando lo ven, pues se impresionan, tienen al león enfrente, y entonces el que está adelante le dice a su compañero de atrás, eh, por favor, compadre, saca los tenis que traigo en la mochila. Sácalos despacito, compadre, porque ahí enfrente está el león. Y entonces
Su amigo abre la mochila despacito, va sacando los tenis, se los pone en el suelo y el otro empieza a quitarse las botas y a ponerse los tenis. Y le dice su compañero, ¿de veras crees que con los tenis vas a correr más rápido que el león? Y él le dice, no, no más rápido que el león, pero más rápido que tú, sí. Entonces, cuando yo les cuento el chiste a mis amigos, déjenme decirles que los africanos son súper escandalosos cuando ríen. Ríen a carcajadas y algunos casi se tiran al suelo. Y estábamos en el restaurante, aunque era un restaurante mediano, pues había mucha gente que no estaba escuchando el chiste, pero empieza a oír las carcajadas escandalosas de mis amigos. Entonces algunos pues hasta se molestan porque la verdad les digo que son escandalosos. Entonces uno se voltea y les dice, es que este tipo acaba de contarnos el mejor chiste que hemos escuchado. Y entonces así como que me dicen, por favor, vuélveselos a contar, vuélvelo a contar. Y pues entonces ahora las otras mesas se juntaron como para que yo les contara el chiste del gran león negro. Cuando terminé de contar por segunda vez el chiste, los que no lo habían oído se atacaron de la risa y mis amigos se volvieron a atacar de la risa, aunque ya sabían en qué terminaba el final. La parte interesante es que también salió el dueño del restaurante y hasta me envió una bebida de cortesía. Y después me dijeron, cuéntanos otro chiste, por favor. Y a petición de mi amable público, accedí otra vez y les conté otro chiste. La gente, fíjense que ya estaba sumamente receptiva. Ya realmente uno podría hacer cualquier cosa, cualquier burla, y la gente se reía. Ya estaba todo el ambiente preparado. Alguien le preguntó a un amigo si yo era actor o cómico. Y le dijeron, no, él es un predicador, él no es cómico. Él es el Pastor Gold. Él es quien predicó en el estadio de Etiopía y él es el que dio el mensaje de transformación para Etiopía. Entonces se quedan así como, oye, él es un predicador. Y de ahí me agarré para compartirles otra historia. Entonces ya tenía pues una audiencia. Y empecé diciéndoles que yo vi en vivo la carrera de Abebe Bikila en México. Sí, como paréntesis, déjenme decirles que Abebe Bikila fue el ganador de la maratón en Roma y corrió descalzo. Y después ganó la maratón en Japón y ahora iba a competir en México. También déjenme aclarar que Abebe Bikila es héroe nacional de Etiopía. Fue el primer africano del este en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Entonces, como yo sé un poquito de esa historia, pues tengo a mis amigos africanos enfrente de mí y pues entonces tomo de la historia de un héroe para ellos. Y entonces así me decían, ¿conociste a Abebe Bikila? Pues más que conocerlo, vi su carrera en vivo. Y así, ¿cómo puede ser? Les digo, ¿quieren que les cuente cómo fue? Todos dijeron, sí, por favor, cuéntanos, ¿no? Entonces ahora el restaurante ya era un auditorio. El dueño del restaurante estaba en primera fila. Entonces ahora ya me puse de pie y empecé a narrar la gran carrera del maratón de 1968. Abebe Bikila era el favorito. La pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿podrá ganar por tercera vez consecutiva? Nadie ha hecho una hazaña así. El compañero de Abebe Bikila era Mamo Wolde. Y ambos tenían un plan. Abebe Bikila llevaba el número 1 en el pecho y en la espalda. Y el plan era este. Iba a salir disparado para quemar a la mayoría de los competidores que lo iban a seguir.
Claro que ellos no sabían que tenía un esguince en una rodilla. Abebe corrió valerosamente por casi 20 kilómetros y se retiró de la carrera. El segundo grupo venía liderado por Mamo Wolde, con el número 24. Su uniforme, pues evoca los colores de su bandera: pantalón verde, un short verde y una playerita amarilla. Cuando viene la carrera, está Mamo Wolde corriendo impecablemente. Entró al estadio y terminó la carrera en un tiempo impresionante de 2 horas 20 minutos. Por 3 carreras consecutivas, un etíope gana la medalla de oro. Deben de ver cuando uno dice esto a un público etíope, se sienten orgullosos y entonces ya están receptivos. Y después llegó un japonés y luego un neozelandés, la verdad no recuerdo sus nombres, pero para esos hombres y para los que llegaron minutos después, la odisea había terminado. Pero para algunos, la recompensa es algo personal. El saber que terminarán lo que fueron enviados a hacer y a hacer. Poco después de 1 hora que Mamo Wolde atravesara la meta, otro africano, ¿sí?, vestido igual, short verde y playera amarilla, pero con el número 36, seguía intentando terminar la carrera. Su nombre, John Stephen Akwari, de Tanzania. Ya había pasado más de 1 hora de que la competencia había terminado, ya se habían entregado las medallas, ya se había, ido la luz, ya estaba oscuro, ya había poca gente en el estadio, pero este hombre seguía compitiendo, ya no por una medalla, sino por un galardón superior, el galardón del honor. Durante la competencia sufrió calambres, probablemente debido a la altitud de la Ciudad de México, ya que nunca había entrenado a tal altitud, más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Cuando llegaba al kilómetro más o menos 19-20, algunos corredores realizaron algunas maniobras para cambiar de posición y Akwari recibió un golpe, cayó al suelo, produciéndose una luxación en su rodilla derecha y graves lesiones en el hombro. Al golpear con el pavimento, por supuesto, se sangra su rodilla, y a pesar de que el personal médico le recomendó abandonar, el africano asumió que en el maratón, como en la vida, solo pierde el que se rinde. Así que continuó corriendo. Yo tenía 6 años, pero tengo la imagen grabada en mi mente. El corredor tenía una venda en la rodilla derecha. Daba algunos pasos y se detenía para sobarse con algunas muecas de dolor, mas no se detuvo. A veces caminaba y otras trotaba. Todo el camino lo fueron custodiando unos policías en su motocicleta y le alumbraban el camino porque ya estaba oscuro. Y esa imagen la tengo clarísima porque me acuerdo que el motociclista aceleraba su moto y lo esperaba. Y mientras John Stephen Akwari se sobaba su rodilla, ¿sí?, y caminaba, el motociclista avanzaba iluminándole el camino. Cuando mi papá vio aquella imagen, nos llamó a todos para que aprendiéramos una lección de tenacidad, de esfuerzo y honor. Este joven africano era el último lugar, el último de todos los competidores en completar la jornada. Mi mamá decía: ¡pobre hombre! ¿Por qué no se retira? Pero mi papá le contestó: no llames pobre a un hombre valiente. No se retira porque su honor lo lleva a terminar la carrera. Luego, pues todos guardamos silencio, esperando ver qué pasaba, y allí seguía este hombre dando unos pasos, sobándose y volviendo a trotar. Por fin llegó al estadio. Entró caminando por el túnel del estadio y después, ¡wow!, todo fue escrito.
Estaba viendo a un joven corredor africano que simboliza lo más fino del espíritu humano, con un desempeño que da real dignidad al deporte, un desempeño que enaltece la categoría de hombres maduros, compitiendo con toda dignidad en los Juegos Olímpicos. Un hombre que le da un significado a la palabra valentía, a la palabra honor, a la palabra tenacidad. Mi papá aprovechó esa oportunidad para acuñarnos una lección para toda la vida. Terminen lo que empiecen. Así lo decía mi viejo, don José Luis Padilla Flores. Terminen lo que empiecen. Tal vez las palabras también de John Stephen Akhwari resuman todo lo que es cierto sobre el espíritu de los humanos. Cuando se le preguntó, ¿qué te motivó a seguir? Él contestó, una voz muy dentro de mí me dijo que continuara, así que continué. Luego le preguntaron, ¿por qué no te rendiste? Él simplemente contestó, mi país no me envió en un viaje de 5,000 millas para empezar una carrera. Mi país me envió hasta acá para terminar una carrera. Hoy seguramente hay muchos que estén lastimados y que quieren abandonar la carrera, pero no han llegado hasta aquí para abandonar la carrera, sino para terminar la carrera. Veamos cómo nos enseña también el apóstol Pablo esta lección. Acompáñenme a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo del 5 al 9. Me voy a permitir leerla en la versión APA. Recuerden que nuestro mensaje no se trata de nosotros mismos. Estamos proclamando a Jesucristo como Señor. Nosotros somos tan solo mensajeros de recados de Jesús para ustedes. Nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Jesucristo. Todo comenzó cuando Dios dijo, ilumina la oscuridad. Y nuestras vidas se llenaron de luz cuando vimos y entendimos a Dios en el rostro de Cristo, todo brillante y hermoso. Pero llevamos la riqueza de este precioso mensaje en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro sin adornos de nuestras vidas ordinarias, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Por eso, si solo nos miran a nosotros, bien podrían perder el brillo. Eso es para evitar que alguien confunda el poder incomparable de Dios con nosotros. Aunque, tal como están las cosas, no hay muchas posibilidades de eso. Ustedes mismos saben que no hay mucho que ver en nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Hemos sido rodeados y maltratados por los innumerables problemas, pero no estamos desmoralizados. No estamos seguros de qué hacer, pero sabemos que Dios sabe qué hacer. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Hemos sido aterrorizados espiritualmente, pero Dios no se ha apartado de nuestro lado. Nos derriban, pero no nos destruyen. Hemos sido golpeados, pero no nos hemos roto. Esa voz que está muy dentro de cada uno de nosotros es la voz del Espíritu de Dios. Es la voz que habla a nuestro propio espíritu y da testimonio a nuestro propio espíritu y nos inspira para ir más allá de nuestras propias fuerzas. Fíjense cómo nos dice el profeta Isaías. En la versión Dios habla hoy, acompáñenme al capítulo 40 y vamos a leer del 25 al 31. Dice, el Dios Santo pregunta, ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Levanten los ojos al cielo y miren. ¿Quién creó todo eso? El que los distribuye uno por uno y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor
no se da cuenta de mi situación. Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Recuerden esto. El esfuerzo surge cuando ya no tienes fuerzas, pero no se llega a la meta sin esfuerzo. Así que, sóbate, véndate y continúa. No se rindan ni claudiquen, porque para los hijos de Dios, lo mejor está por venir. La reunión terminó con aplausos, luego oramos unos por otros y nos fuimos. El dueño del restaurante no nos cobró, sí, y nos pidió que regresáramos otro día. Y así pasamos de contar chistes a contar historias, y de contar historias a contar parábolas, y de contar parábolas a sembrar el mensaje de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Así nos los enseñó el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 9, del 18 al 24, en la versión APA, dice: de esta manera, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el mensaje del Evangelio sin ser una carga a nadie y sin cobrarles nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Ni siquiera tienen que pagar mis gastos. Y si es necesario gastar para ello, me gastaré yo mismo. Esto tiene una gran ventaja. Como nadie me paga, a nadie estoy amarrado y estoy libre de las demandas y expectativas de todos. Me he convertido voluntariamente en un sirviente de todos y cada uno, para llegar a una amplia gama de personas, religiosos y no religiosos, moralistas, meticulosos e inmorales, desordenados, los derrotados, los desmoralizados, quien sea. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Con esta mira, me acomodo al modo de vivir de las personas con quienes he tratado. No tomé su estilo de vida, mantuve mi orientación en Cristo, pero entré en su mundo e intenté experimentar las cosas desde su punto de vista. Cuando ando entre los judíos, soy como uno de ellos para que escuchen el Evangelio y se entreguen a Cristo. De modo que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad ya no estoy sujeto a ella. Y cuando ando con los gentiles que guardan las costumbres y ceremonias judías, no discuto, aunque no estoy de acuerdo con ello, porque deseo ayudarles a que su conciencia madure. Por otra parte, para ganar a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos. Trato de llevarles la corriente, porque de esa manera me gano su confianza para poder llevarlos a Cristo, consciente que, aunque realmente ya no estoy sujeto a la ley de Moisés, sí estoy bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor. Y de igual manera, con los que no tienen ley, he vivido como si yo tampoco la tuviese, aunque vivo sujeto a la ley de Jesucristo, para ganar a los que vivían sin ley. Cuando he estado con gente de conciencia sensible que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos. No me las doy de sabio ni les hago lucir insensatos, porque lo que me interesa es que estén dispuestos a dejarse conducir al Señor y así ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a algunos. Me he convertido en casi todo tipo de sirviente que hay en mis intentos de llevar a aquellos que conozco a la vida salvada por Dios. En una palabra, me he hecho todo para todos, para salvarlos a todos. Hice todo esto por el mensaje del Evangelio, porque no solo quería hablar de él, quería participar de él, para tener parte en la bendición que uno recibe cuando guía un alma al Señor. Todas estas cosas a las cuales parece que no estoy obligado,
Las hago por los progresos del Evangelio. Sigan mi ejemplo, dice Pablo. Hermanos míos, no teman trabajar demasiado para asegurar la salvación de muchos. Todos ustedes han estado en un estadio y han visto competir a los atletas. Todos corren, pero solo uno gana. El que corre para ganar recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio y que nadie les arrebate su corona. Amados hermanos, todo mundo disfruta una buena historia. Siempre les digo, enseñen a sus hijos a tener narrativa, ayúdenles a sacar palabras, ¿sí? Cuando te pregunten, narra, cuenta historias. Todo mundo disfruta escuchar una buena historia. No olviden compartir con gracia la bendición de la palabra de Dios. ¿Sí? A mí no me resta más que de dar la gloria y la honra a mi Señor, que Él sea el que siempre reciba el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Eso se los dejo de tarea. Hasta luego.